Buenos días. Es un verdadero placer encontrarme aquí con ustedes en el día de hoy, en este recorrido de Casablanca. Casablanca se mantiene a través de fondos del Instituto de Cultura. Así es que es parte y es regido por el Instituto de Cultura con el apoyo de las diferentes administraciones que nos llegan a Fortaleza. En el día de hoy pues tengo un recorrido planificado para hablarles primero de la estructura, segundo les voy a hablar de los muebles que nos rodean y tercero les voy a hablar de los jardines. Vamos a salir y vamos a ver los jardines. El recorrido toma una hora, un poquito más de una hora y todo de lo que estoy hablando en este recorrido ya se ha publicado. Pueden buscar en el Adoquin Times, si ustedes escriben en el internet el Adoquin Times, y escriben la palabra Bargueño, cocina de Casablanca, jamuga, Casablanca, si ustedes escriben la palabra Casablanca en el Adoquin Times, les van a salir todos los artículos que yo he publicado sobre las diferentes partes de este hermoso lugar. Y en mi libro, Isabel la Católica, influencia en Puerto Rico, se publica en el 2016. En ese libro sale un análisis sobre la historia cronológicamente, la evolución de los jardines de Casablanca. Así que ya les hablaré de los jardines cuando salgamos más afuera. Vamos a empezar a hablar de la estructura de esta Casablanca. Los estudios arqueológicos que se hacen, esto se hizo hace 4, 5, 6 años, los estudios arqueológicos que se hicieron de las diferentes paredes de Casablanca muestran que esta ubicación de por lo menos 24 por 24 pies que llegaría hasta donde se encuentra la puerta principal que estamos utilizando para entrar a esta sala, pues esta estructura se extendió originalmente en 2 plantas, porque esto fue una casa fuerte. Y las casas fuertes son casas en donde arriba, en el último piso, pues estaban los cuartos dormitorios, vivían las damas, y aquí abajo lo que se tiene que haber encontrado en un principio no es nada de recibimientos a gente noble. Aquí lo que se encontraban eran hombres defendiendo la entrada de esta bahía. Porque lo primero que se tiene que crear es un sistema de defensa para defender este pedazo de tierra en el cual se encontraba un cabildo en la calle Caleta, una iglesia al final que no llegaban a orar como les han hecho creer en los libros de historia, no llegaban a darle, era ir a Hacienda a vaciar los bolsillos para declarar lo que se entraba aquí y pagar por ello. Eso era lo primero que había que hacer. Y eso es lo primero que hay que hacer en cualquier puerto del mundo todavía. Y esto se hacía hace 500 años atrás. Entonces, y el puerto se encontraba donde está la puerta de San Juan. Allí construyeron un puerto de madera. Entonces, ¿qué pasa? Esta casa fuerte es parte del sistema, no lo hagan ahora, pero más adelante, cuando yo termine, con mucho cuidado, se asoman a los balcones y van a ver que esta estructura fue parte de 2 ermitas que existieron en la calle San Sebastián, desde las cuales todavía el día de hoy, si uno se para frente a esas estructuras, puede ver la entrada de la bahía de San Juan, porque era el momento en el cual estaba la iglesia y la monarquía alineados en una defensa. Era el emperador Carlos V que se alinea con la iglesia para hacer de la iglesia misma parte del sistema, el incentivo de contribución económica, si era parte del sistema defensivo de la monarquía. Entonces, San Sebastián tiene 2 ermitas,
que se construyeron en el siglo XVI. La ermita de San Sebastián, que se encontró donde se encuentra hoy en día la escuela Lincoln. Entonces está ahora la ermita de Santa Bárbara, que se encontró donde se encuentra hoy en día la Casa de la Providencia. Entonces por aquí tenemos, además, o sea, viniendo desde allá, ya antes de las murallas, antes de los castillos. El primer castillo se aprueba, el castillo del Morro se aprueba en 1539. Antes de eso se construyen estas ermitas de protección. Esto, o sea, siguiendo una línea alrededor del triángulo de esta isleta, esta estructura que controla la entrada a esa bahía y desde la cual se puede ver la bahía misma desde esta altura. Y la próxima estructura que tenemos en línea de defensa es lo que fue el Hospital de la Concepción, que después miran para que puedan ver la espadaña que existe todavía y fue reconstruido, la espadaña de la iglesia, que fue parte también del sistema defensivo. Y si seguimos por ahí a la izquierda, se vira y en la calle Tetuán se encuentra la tercera ermita en triángulo protegiendo la ciudad, con la iglesia que después se convierte en la iglesia de Santa Bárbara y fue ermita de Santa Bárbara en un siglo XVI. Estas tres ermitas, junto con la estructura de Casablanca, la torre ya construida de la catedral, existen en un plano de 1572 al 92. A finales del siglo XVI, ya ese plano refleja unas estructuras básicas de defensa que eran parte iglesia y defensa. Ahora, sabemos que fue Casafuerte y que nada más existió esta estructura junto con lo que existe sobre nosotros, porque los arqueólogos del Instituto de Cultura hicieron un estudio de todas las paredes, que lo pueden ver cuando terminemos. Ellos hicieron un estudio y ahí se refleja un tapial muy primitivo, muy primitivo. Los van a ver según vayamos pasando por las otras salas que tenemos tapiales primitivos también, pero su concepción, su creación estructural es completamente diferente según vamos pasando por las diferentes salas. Así es que esto fue la estructura original. ¿Qué nos queda arquitectónicamente en esta sala? Pues miren, aquí tenemos, que las pueden examinar más adelante, hasta después que terminemos el tour, pueden caminar todo lo que quieran. Pues aquí tenemos una ventana con una posadera del siglo XVI. Esto que se encuentra aquí, miren, esta misma ventana se encuentra en la casa de... Esta misma ventana se encuentra en los costados del Alcázar de Segovia. Esta ventana la han recreado y se la van a encontrar a través de toda la estructura, pero no pertenece, eso fue construido después, ya les explicaré, pero esta es una ventana original. Esta para mí es una ventana emblemática porque es parte de la imaginería de la organización social de esta casa, porque aquí se tienen que haber sentado damas y hombres a leer un libro y a tomar fresco. Entonces, de aquí, una vez les he hablado un poco de la estructura misma, que es donde nos encontramos, y la importancia de que estamos parados en la estructura original, les voy a hablar de la pieza más valiosa de esta Casa Blanca. Esto es un escritorio del siglo XVI. Es un vargueño. Este vargueño fue comprado en Sevilla en el año de 1970. Este vargueño está coronado con
una bella metalurgia de cobre, está todo a manera como si fuera una corona, que no es común en los vargueños, así es que esto le da un valor artesanal, artísticamente. Tiene además en el centro una incrustación en nácar de un San José con una varita florecida, puede ser de almendro, y es muy hermoso a pesar de su deterioro. Todos los cajones o gavetas de este vargueño tienen una apertura individual con llave, es consideradísimo. Además, están todos los cajones entrelazados con una labor de enredadera creada también en cobre. Armoniza con la belleza del escritorio, unas agarraderas en los costados para transportarlo de lugar en lugar. Y número 2, 4 patas redondas cubiertas por unas garras de animal también en cobre, casi de pájaro, también en cobre. Además, le da el doble de valor al vargueño la facultad de posarse sobre una misa que se compra junto con el vargueño mismo y armoniza toda la labor de enredadera en cobre, armoniza con la labor del vargueño. Tiene sus patas, que este es diferente a la mayor parte de los vargueños porque tienen una estructura en metal para sostener el peso. Este está realizado con patas torneadas y me imagino que puede ser que las patas originales que lo sostenían se deterioraron y en algún momento entre el siglo XIX al XX se rehizo estas patas porque no son originales del siglo XVI. Este vargueño en 1970 costó $571. Si evaluamos el costo hoy en día, yo hice cálculos, si evaluamos su costo hoy en día, sería de sobre $3.000, por supuesto con su mesa. Y es la pieza de los muebles más exquisita y más cotizada de esta Casa Blanca. Tenemos un segundo vargueño que se los voy a enseñar más adelante. Ahora les voy a pasar para que vean la segunda pieza, las segundas piezas más cotizadas de esta Casa Blanca, y me voy a acercar aquí para mostrarles la labor de estas butacas. Estas butacas son de ascendencia musulmana. Llegan a la península ibérica con una invasión musulmana, no árabe, digo musulmana. Bueno, esto, pues nos imaginamos que las sillas plegadizas que llevamos a la playa fueron inventadas por los norteamericanos, pero en realidad esto existía hace más de 1000 años. Por cierto, en el año de 2015 al 2016 la Alhambra cumplió 1000 años de haber sido construida. Entonces esto pues es una silla plegadiza o silla de tijera. No se hacían con pedazos de cuero, esto se hacía con terciopelo porque eran sillas de damas. Yo les he mostrado, si buscan el artículo que publiqué que dice el Adoquín Times y escriben vargueño, van a ver hace 500 años atrás una dama sentada, es una copia de un libro de vestimenta de damas del siglo XV al XVI,
van a ver una dama sentada arando la tierra, tirada por caballos, sobre una silla jamuga y un bebé en sus brazos. Esta silla descansaba sobre un pedazo de madera y ese pedazo de madera iba ocupándose de que se hicieran los huecos necesarios en la tierra que ella estaba cultivando. Hoy en día todavía vemos las mujeres españolas desfilar en las romerías de Andalucía sobre jamugas que han sido especialmente preparadas para que ellas se puedan sentar y mirar hacia los lados cómodamente mientras pasan sobre los caballos en las romerías. Estas jamugas nuestras son muy valiosas. Yo he retratado jamugas en el Museo Arqueológico de Madrid, que les recomiendo que vayan a verlos. Abrió hace 4 o 5 años y es un centro espectacular. No sé cuántas veces ya lo digo. Cada vez que voy más de una vez a verlo, porque se sigue aprendiendo. Estas jamugas, señores, son más bellas que las que tiene el Museo Arqueológico de Madrid. Estas jamugas son más bellas que las que se encuentran en la Casa Museo del Greco en Toledo. Estas jamugas son más lindas que las que se encuentran en la Casa de Cervantes en Valladolid. Estas jamugas son más lindas que las que se encuentran en la Casa de Lope de Vega en la calle Cervantes en Madrid también. Estas jamugas son exquisitas. ¿Por qué? Porque estas jamugas están completamente decoradas con taracea. Taracea es un arte que tiene que haber existido antes del siglo XV al XVI, pero es un arte que se destaca entre el siglo XV y el XVI. Y esta está hecha de pedacitos de nácar. En algunos muebles está hecho con pedacitos de madera, o sea, pueden ser pedacitos de marfil, pedacitos de nácar, pedacitos de madera, pedacitos de hueso, o sea, que es algo exquisito. Entonces, pero la mayor parte del tiempo, pues cuando uno mira las jamugas, pues pueden tener la taracea aquí y en las patas de enfrente, pero esta las tiene en todas sus partes interiores, y eso es algo que la distingue, algo especial. Estas jamugas son las segundas piezas más valiosas de la documentación que yo he hecho, porque este Instituto de Cultura tiene un inventario de todo lo que se compró para esta Casa Blanca. Las piezas de esta Casa Blanca se compraron en tiendas de valor entre Sevilla, Barcelona y Madrid por un periodo de 20 años, según se iba obteniendo dinero para invertir. Todo el mobiliario de esta casa es representativo del siglo XVI, excepto los cuadros, que ahora los voy a llevar a los cuadros, y algunos de las arcas que se encuentran, que no son del siglo XVI, pero casi todo es representativo del siglo XVI. Es importante saber que en 1967 los predios y la Casa Blanca pasan de manos del gobierno de Estados Unidos al gobierno insular de Puerto Rico y cae bajo la creación del Instituto de Cultura. El 19 de noviembre de 1974 abrió la Casa Blanca como museo y sus jardines, y así es que he encontrado un par de fotos y estoy segura que las he compartido sobre la apertura de esta Casa Blanca. Ahora me voy a mover al lado de allá porque les voy a hablar de los cuadros y les voy a hablar sobre una arca que se encuentra al lado de esa parte de la sala, y en general sobre todas las arcas que se han coleccionado en esta casa, porque también como colección tenemos 5 y su valor intrínseco está en que tenemos 5 arcas.
Así es que con mucho gusto nos movemos al lado de allá. Bueno, pues aquí tenemos dos cuadros que no pertenecen al siglo XVI. Estos cuadros son del siglo XVII, fueron comprados para esta Casa Blanca. Detrás de esta pareja se encuentra una de las arcas, o lo que yo considero el arca más valiosa de esta Casa Blanca. Esta arca, cuando yo la reservé hace 4 o 5 años atrás, pues yo no consideré su valor. Una búsqueda, la retraté, pero no consideré era tan valiosa. Consideré que tal vez las otras arcas que existían en Casablanca tenían más valor que esta. Por cierto, la palabra arca es sinónimo de cofre, baúl, pero cada uno, baúl, cofre, etcétera, tienen unos significados específicos porque son muebles que se van desarrollando más adelante. Pero todas son arcas, porque todas se utilizan para guardar papeles o ropa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa? Esta arca viene de Italia. Esta arca no es española. Esta arca tuvo un escudo que tuve la oportunidad de retratar, porque se estaba vendiendo hace 2 años atrás en una casa de remate italiana. Esta arca tuvo un escudo aquí que se lo borraron. Tienen todas las arcas de Casablanca doble valor porque todas tienen pie. Entonces esto es parte de la protección del arca y a la vez le da entronamiento, le da presencia regia a la pieza, la hermosea. Y esto es parte de la belleza de esta arca. Está hecha en nogal, está toda esculpida a mano y pertenece al siglo XVII. O sea que las arcas, más o menos, siglo XVII al siglo XVIII, todas las que tenemos. Este comedor es una recreación de un comedor del siglo XVI. Sin embargo, estos muebles estos son parte del mobiliario que no fue comprado en España. Las sillitas fueron compradas en México, pero no importa, está tratando de dar la imaginería de un siglo XVI. Una de las piezas más importantes que se recreó en este comedor es que este comedor tiene una alacena, y una alacena exactamente igual se encuentra en la Casa Museo de Toledo, en la Casa del Greco. Está incrustada en la pared y esto precede, esta alacenita precede al chinero puertorriqueño que tenemos en nuestros comedores. Bueno, pues aquí tenemos esta hermosa cocina. Pero esta hermosa cocina no pertenece
ingenieros que vienen a trabajar en murallas y a completar partes de los castillos, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene 3 hornillos. Este tipo de construcción que se destaca entre el siglo XVIII y el siglo XIX se llama cocina pollo. P-O-Y-O. Pollo. Pollo, si buscan en el diccionario de la Real Academia Española, es una piedra o una estructura que está pegada o adherida a una pared. Eso es lo que quiere decir. Así es que eso es básicamente porque yo sé, porque he investigado otros lugares del mundo, la evolución de la estructura de la cocina y cómo nace. Esta también le han puesto, por otro lado, le han puesto una alacena que existieron en el siglo XVI, pero que se extienden y todavía en casas del siglo tardío, XIX tardío, todavía vemos alacenas en las paredes. Pero tenemos, la Casa Blanca tiene 2 arcas de 3 llaves, pero son arcas, no son cofres. El cofre de 3 llaves, que era donde venía documentación a la isla de Puerto Rico, el único que en realidad tenemos se encuentra en el Centro de Estudios Avanzados. Estos pues eran cofres que podían venir para familias de cierto nivel, ¿verdad?, cultural, socioeconómico, con papeles, documentación importante, o objetos de joyas, o venían con vendedores. Aquí tenemos una cama. Esta, yo no estoy completamente segura, no he logrado terminar investigaciones y no dice el inventario, no me dice el siglo. Esta no creo que siglo XVI, los espaldarares eran más toscos. Esto es demasiado de muy delicado, pero las mesitas sí son del siglo XVI o recreaciones de un siglo XVI, y otra vez los bancos de tijera o plegadizos que utilizamos hoy en día cuando vamos en los pasadías. Por cierto, aquí no durmió ninguna mujer. Eso está claro. En ninguno de estos 2 cuartos, ningún marido, mi padre iba a exponer ni su esposa o su hija a que se saliera de noche o se la llevara a alguien con mucha facilidad. El costumbrismo siempre ha sido que la mujer se mantiene a la parte de atrás en los segundos pisos de los cuartos, de las casas, muy cuidadas. Bueno, ¿qué de valor tiene este cuarto? Este cuarto sí tiene una cama del siglo XVI. Esto era lo que se utilizaba en el siglo. Este cuarto tiene 2 ruecas de lana. Bueno, pues estas mujeres, Isabel la Católica hereda parte de esta venta de la lana. Aquí tenemos un segundo vargueño. Este vargueño definitivamente perteneció a una mujer o a un hombre. A una mujer. ¿Qué mantendría esta mujer aquí? Su epistolario, cartas de amor, cartas románticas, un cajón para esta. Miren, esta no estaba casada, ¿saben? Porque no tiene llave. Esta perteneció a una mujer soltera, porque si hubiera sido casada, ella tendría su cajón con llave para que el esposo no se enterara. Entonces, pero este vargueño
es posterior al otro vargueño. Ya esto es más un siglo XVII. ¿Ustedes saben por qué? Porque este vargueño tiene una tapa para escribir. Este vargueño no tiene agarradera, tiene unas patas interesantísimas que tampoco pertenecen al siglo XVI. Aquí tenemos las últimas dos arcas. Pero ¿qué pasa? Estas arcas ya pertenecen, esa arca es un arca parte metal, ese es un arca que se tiene, ese pie de esa arca no es original de esa arca, eso fue construido para protegerla. Esa arca tiene un valor de documentación muy importante. Es de estas arcas, excepto la del siglo XVII, que les expliqué que se encuentra en la sala, la que es en Nogal, estas arcas apenas dice nada el inventario, pero yo las considero muy importantes, porque esta arca, miren esto es en realidad un cofre ya hecho en metal, al igual que aquel otro. Son cofres para traer o llevar dinero y documentación valiosa. Fuera de las arcas que se encuentran aquí, que voy a tener que traer una botellita de aceite. Fuera de las arcas, la pieza del siglo XVI que se encuentra en este cuarto es esta mesa. Esto no fue una mesa, esto fue un escritorio del siglo XVI. Esto tiene las patas originales de metal que les había comentado. Los muebles del convento y las mesas escritorios que se encuentran en el Centro de Estudios Avanzados también tienen estas mesas de metal para proteger del peso que se le ponía a la mesa. Y esto llega a Puerto Rico como un mantel de terciopelo, porque está en el inventario. Así es que eso le daba valor. Desafortunadamente, pues lo hemos perdido. Pero es esto, y por supuesto este banco, y otra vez, noten las patas en metal del siglo XVI. Es todo hecho a mano. Aquí, pues nada, existió algo que no sabemos, el escudo que existió, y esta colección de armas tampoco, que se encuentran también todas en el inventario, no tengo referencia, solamente dice arma o lanza, pero no hay especificidad. Por aquí se encuentra una bajada. Noten que todas estas estructuras son construidas después de 1779. Posiblemente, al igual que tienen muchas de las casas de San Juan, un área para mantener las botellas de vino. Así es que no fue calabozo. Alicia, veo esos huecos así, este empañetado blanco, esto lo hicieron posterior y así era como estaba cuando la encontraron. No, esto fue hecho otra vez por los arqueólogos del Instituto de Cultura para poder ver la secuencia de construcción de Casablanca. Noten que esta mampostería es un tapial completamente diferente al que tenemos en la sala, que es bien primitivo, que es casi todo tierra mezclada. Entonces, ¿cómo lo hacían? ¿Cómo podían hacer? Este pedacito aquí es más reciente, pero el de allá, en el Facebook de Historia del Viejo San Juan, se tomaba un marco, y así están hechas, jóvenes. La mayor parte de las murallas que visitamos o vemos en España están hechos en esa forma. Y así se hicieron la mayoría de las casas de San Juan. Se hace un marco, se mezcla piedra y se le echa barro encima y un poco de cal. Entonces eso se pone y se deja secar.
se levanta completo. Este cuadrado, cuando esto se seca bien, se levanta completo, se pone frente sobre la pared y eso, por supuesto, estamos hablando de un pie de ancho, eso es un tapial. O sea, entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, lo que tenemos de la casa de Juan Ponce de León en Caparra es una base, ¿verdad? Pero todas las casas del siglo XV eran construidas, por lo general, si se tenía piedra, los más adinerados tenían una base de piedra para proteger que se deshiciera la pared en la tierra misma, y sobre esa base de piedra ponían los tapiales del mismo ancho que habían construido la pared, que podría ser de 12 pulgadas a 2, 3 pies de ancho. Pues nada, salgan y vayan directamente a empezar a bajar a los jardines. Me esperan bajo el árbol y el fresco en la fuente del Indalá. Bueno, pues aquí los dejo. Voy a terminar recitando una poesía, si me lo permiten. Claro. Privilegio nuestro. Cada vez que yo diga, yo digo, ustedes dicen, ay bendito. Todos los pueblos del mundo sienten el ay bendito, pero nuestro pueblo, el pueblo puertorriqueño, ha tenido la nobleza de espíritu, la dignidad de decir ese vocablo único que nos da a conocer internacionalmente como gente buena y compasiva, y nos nacionaliza como pueblo pensante, como pueblo intelectualizante, porque no hay mal en hacer el bien. Yo los invito a que se unan a mí en este reino en el cual yo he nacido y del cual soy vasalla y sirvo. Y cada vez que yo diga, yo digo, ustedes renuevan sus votos y dicen, ay bendito. Cada vez que mi alma se viste de luto cuando veo el entierro de un pobre pasar, yo digo, ay bendito. Cada vez que una lágrima inútil corre mejilla de niña ultrajada y los hombres le roban el pan a la mesa de Cristo, yo digo, ay bendito. Cada vez que un cesante extiende la mano buscando trabajo y el destino le niega el derecho a ganarse la vida con honra y decencia, yo digo, ay bendito. Cada vez que algún ser ambulante no sabe decir ay bendito, yo digo, ay bendito. Cada vez que algún árbol se muere en Plaza de San Juan, un pájaro herido pierde su camino, o la tierra no puede parir porque el hombre no quiere sembrar, yo digo, ay bendito. Si todos los ay benditos que se dicen en mi tierra se juntaran en comparsa y se subieran al cielo a reclamarle al Señor que por favor mire abajo, y el Señor en su grandeza volviera a decir, ay bendito. se vestiría la tierra de bonanza, de armonía, y prendida de azares caminaría a un altar y fuera novia otra vez al decir un ay bendito. Gracias, buenos días. Disfruten.